Muy buenos días, apreciados amigos que están sintonizando estos mensajes en esta oportunidad. Abrimos la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. En el versículo 6 vamos a tomar lectura. Dice lo siguiente: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Fíjese que este otro ángel también está ubicado en el mensaje de los tres ayes de Apocalipsis, capítulo 8, los tres ayes. Los tres ayes. Apocalipsis 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí hay unos toques de trompeta para sonar de los tres ángeles. ¿A qué trompetas se refiere en esto? En la plataforma, en los documentos originales, podemos apreciar el toque de trompetas, el primero, el segundo. En las dos plataformas, el primero y segundo ahí están, ¿ya? El primer y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, acá podemos ubicar que el primer empezó el 27 de julio de 1299, cuando Otomán, el fundador del Imperio Turco, lanzó sus primeros ataques contra los griegos, según Apocalipsis 9, 3 al 10. O sea, el primer está ubicado en Apocalipsis capítulo 9, del 3 al 10. Pero en esta oportunidad queremos hacer un resumen como una introducción acerca de nuestro estudio. Su poder era para derribar a los hombres por 5 meses. 5 meses, 150 años que terminarían en el año 1499. Entonces, el primer año, si ubicamos aquí, es algo así. En el año 1299 comienza y termina en el año 1449. Por 150 años. Por 150 años. Lo dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 9. Dice así: 9:5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen, dice, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
¿Cuánto tiempo dice? 5 meses. Un mes es 30 días. 30 días por 5 son 150 días. Según la interpretación, día por año serían 150 años. Y llegaría a 1449. Ahora, Apocalipsis 9:1 sonó el quinto ángel o la quinta trompeta, llamado también el primer ay. El primer ay comenzó en el año 1299 y termina en el año 1449. También está ubicado en la primera plataforma, ¿ya? 1200 a 1449. En el año 606 la quinta trompeta comenzó a sonar. En el año 606, cuando aparece el mahometanismo, pero más específicamente está cuando empieza la guerra o el ataque contra los ejércitos griegos. Ahora, en Apocalipsis 9:7 dice que su caballería, su ejército sería semejante a caballos preparados para la guerra. La sexta trompeta comenzó al final del séptimo año, en el año 1449, que duraría. La sexta trompeta lo vemos entonces aquí ubicado, el sexto ángel, Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Entonces acá vemos el segundo ay. Dice que va a durar entonces sería hacia 1840. Esto dice que va a durar 1 hora, 1 día, 1 mes y el año. Acá es lo siguiente: 360 días, un mes tiene 30 días, un día, si un día son 12 horas, 24 horas es un día, 1 hora sería 15 días. Sumando, entonces nos sale 391 días más 391 años más 15 días. Eso sería la profecía acá. Para el día, la hora, el mes y el año. 391 años más 15 días, que alcanzarían hasta 1840. En 1840 sucedió lo inesperado, que el hombre no esperaba este acontecimiento. El hombre no esperaba este acontecimiento de 1840. ¿Ya?
Vamos a ver entonces aquí. En la página 382 dice de este libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, 382, dice así: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. De acuerdo con sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto. O sea, el 11 de agosto de 1840 va a ser este derrocamiento, en el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el periodo de los 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Descoses subiera al trono, con permiso de los turcos, o sea, en el año 1449, por 150 años, y que a partir del año 1449 vendría el segundo año, que abarcaría hasta 1840. Con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzarán al terminar el primer periodo, y esto terminaría el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla sería quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la protección de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción de Josías Lich. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por el padre Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se unieron a Miller para predicar y divulgar sus ideas, y de 1840 hasta 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces, podemos darnos cuenta que por el cumplimiento de esta profecía con total exactitud, el movimiento que inició su mensaje con la predicación de Guillermo Miller se extendió enormemente a partir del cumplimiento del segundo año. Y nosotros sabemos que el tercer año viene pronto, según esta predicción, y después el tercer año debería llegar prontamente. Aunque el tercer año tuvo sus inicios en 1844 en adelante, 1840, pero
vemos ahí de que hay como un paréntesis y que el tercer ay tiene su inicio a partir del 11 de septiembre. A partir del 11 de septiembre, el tercer ay va a reaparecer en la historia y va a continuar. El tercer ay va a continuar. El hecho que el 11 de septiembre del año 2001 haya comenzado el tercer ay nos indica claramente que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. El 11 de septiembre del año 2001, por historia, para los jóvenes y por experiencia propia, podemos darnos cuenta que el tercer ay ha comenzado. ¿Ya? Con la caída de las Torres Gemelas por un ataque sorpresa del Islam. El Islam aparece en la escena el 11 de septiembre del año 2001. Entonces, acá vemos en esta profecía que es los maometanos en este acontecimiento, el Imperio Turco, en esta guerra de 391 años más 15 días, 150 años acá en los maometanos, y en este caso el Islam. Todos vienen a ser el mismo ejército, y todos van en contra de los ejércitos de Roma, contra los griegos, contra el ejército romano y contra los Estados Unidos. Y sabemos que a partir de noviembre, de la caída del muro de Berlín, la alianza entre los romanos y Estados Unidos es lo mismo. Entonces, el hecho de que el 11 de septiembre del 2001 haya comenzado el tercer ay nos indica claramente que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Los tiempos angustiosos que habló el profeta Daniel en la reconstrucción del templo de Nehemías ya han llegado. Veamos eso. La restauración en este tiempo va a ser bien difícil. Entonces, estamos próximamente a que la puerta se cierre. Entonces, acá va a haber un cierre de puertas. Pero el tercer ay va a seguir su curso. Y aquí va a haber un cierre de puertas final. ¿Ya? Vamos a ver esos puntos. Dice que ahora la restauración, la reconstrucción de los fundamentos va a ser un poco complicada. Muy complicada, muy complicada. En el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces ahora la restauración de la doctrina, la restauración de la fe, los fundamentos, los principios, va a ser muy difícil para aquellos que quieren permanecer firmes en la plataforma de la verdad. Van a tener que reconstruir su fe en tiempos muy angustiosos.
Y los tiempos muy angustiosos que hemos visto han comenzado a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando llegó el tercer año. Para los que todavía no están informados, la llegada del tercer año está confirmado con notas biográficas 451, que nos indica el cumplimiento de Apocalipsis 18, 1 al 3. Este cumplimiento de Apocalipsis 18, 1 al 3, solamente del 1 al 3 ha empezado, y es un cumplimiento gradual, va a ir cumpliéndose más y más y más. Apocalipsis 18, 1 al 5 va a ser su cumplimiento aquí. Apocalipsis 18, 1 al 5 va a ser su cumplimiento total ahí, ¿ya? Pero tiene una parte de cumplimiento en Apocalipsis 18, 1 al 3 nada más. Ya, con la caída de las Torres Gemelas se ha visto desboronada la caída de un sistema, del sistema de Babilonia. Entonces veamos cómo es que en los tiempos de Nehemías fue la reedificación del templo en tiempos angustiosos. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Dice lo siguiente: pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Para restaurar Jerusalén no fue fácil, tenía que ser con guardas día y noche, con guardianes, centinelas, contra los enemigos que no dejaban construir el templo. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde viviereis, ellos caerán sobre vosotros. Era muy angustioso, estaban muy de miedo, atemorizados por los ataques del enemigo. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, trabajaban pero bien armados como un ejército en orden para la batalla. ¿Ya? Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada. Fíjese, porque los que edificaban cada uno tenía una espada ceñida y sus lomos, así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno a su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día vayan a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto era un tiempo muy angustioso para edificar la fe. Ahora, en tiempos de paz no hemos podido edificar la fe, pero ha llegado el tiempo en que debemos edificar nuestra fe, nuestra comunión con el Altísimo en tiempos muy angustiosos que nos ha tocado vivir. Ya somos testigos que ha habido cumplimiento de la fe en el año 2019. Viene el COVID-19, ¿ya? Ese es un cumplimiento de la fe. En el año 2020, ¿ya? 2019, 2020, ha venido crisis y angustia para el mundo. El mundo está convulsionado. Entonces, la invitación de nuestro Padre Celestial es lo siguiente: atendeos, escuchad por favor. La invitación del Señor es lo siguiente. Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Jeremías 6, 16 y 17. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Las sendas antiguas están establecidos aquí en la plataforma. Estas son las sendas antiguas con las que nuestro pueblo ha iniciado. Dice la palabra que debemos preguntar cuáles son las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y que debemos andar por él. Estas son las sendas antiguas, los 2520, 2300 tardes y mañanas, los 391 años más 15 días del Islam, del Imperio Turco, de los maometanos. Es el toque de trompetas, todas estas enseñanzas de los tres ángeles, el santuario, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en su santuario, las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis son el fundamento. Daniel y Apocalipsis es el fundamento de nuestra fe, porque Daniel y Apocalipsis hablan de las profecías de Cristo crucificado, resucitado y intercediendo ante la presencia divina. Este mensaje del primer ángel que habla de Jesucristo, del Evangelio, que debe ser predicado a toda tribu, lengua y pueblo y nación, dice también: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está ahí el arca de los 10 mandamientos en el santuario celestial. El Evangelio de Jesucristo es la esencia del mensaje de Daniel y Apocalipsis. Y sabemos nosotros que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Entonces, estas sendas antiguas que hablan de Jesucristo, de Daniel, Apocalipsis, estas son las sendas antiguas y debemos andar en ella. Pero ¿qué dice la respuesta del pueblo? Ellos dijeron, no andaremos. Ahora el pueblo de la Odisea, el pueblo adventista y reformista, se han salido de estas benditas plataformas y dicen, cuando los mostramos, no andaremos, no andaremos. Dice el siguiente versículo: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta.
ellos dijeron, no escucharemos. ¿Cuál es el sonido de la trompeta? El primer ay, el segundo ay, el primer ay, el segundo ay y la llegada del tercer ay en el año 2001. ¿Qué dicen los enemigos que no quieren restaurar los fundamentos y las plataformas de este tiempo? No escucharemos el sonido de la trompeta. Entonces, el toque de trompeta, ¿ya? Ha sido dado ya. Está sonando la trompeta. El toque de trompeta es simplemente el actuar del mundo musulmán. En septiembre del año 2001 ha comenzado el tercer año. Esto nos indica claramente que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Los tiempos angustiosos de Daniel que habla Nehemías en la restauración del templo ya están aquí, como estamos viendo. Ha comenzado entonces el sellamiento de los 144,000. Estos hechos deben llevarnos a los pies de la cruz para que efectuemos un autoexamen de nuestros caracteres, para que podamos tener la certeza absoluta que estamos en el camino correcto y que ya no estamos jugando con el pecado. Entonces, debe llevarnos a la certeza de que debemos ser convencidos de que no estamos jugando con el pecado. Debemos tomar en serio nuestros fundamentos, nuestras plataformas, que nos deben llevar a comprender la maravillosa obra que Cristo quiere hacer en nosotros a través de su Santo Espíritu. Veamos en el libro de Juan, en el capítulo 16, dice lo siguiente. Juan 16. Pero les conviene, dijo, que yo a la verdad os digo que les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, debemos quedar convencidos de pecado, convencidos de justicia y convencidos de juicio. ¿Ya? Al pie de la cruz debemos confesar nuestros pecados, porque ya estamos a puertas de un gran acontecimiento que va a ser el cierre de la gracia. El cierre de la gracia. Este libro se llama Testimonios Selectos del tomo 1. Vamos a ver Testimonios Selectos del tomo 1. Vamos a tomar lectura en la página 149. Testimonios Selectos 149. En el párrafo 3 dice lo siguiente: ¿qué están haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que están unidos al mundo reciben el molde mundano y se preparan para la marca de la bestia. ¿Cuándo viene la marca de la bestia? Es en el decreto dominical, ¿ya? Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, reciben el molde celestial y se aparejan para recibir el sello de Dios en su frente. Los que son convencidos de pecado, al pie de la cruz, manifestarán la justicia de Cristo, dice acá,
purifican sus almas obedeciendo la verdad. Purifican sus almas obedeciendo la verdad. Porque pronto viene el fin de este juicio para los que han decidido seguir a Cristo. Cuando se promulgue el decreto dominical, óigalo bien esto, cuando se promulgue el decreto dominical y quede estampado el sello, el carácter de quienes reciban permanecerá puro y sin mancha por toda la eternidad. Cuando se promulgue el decreto dominical, ¿qué es lo que va a quedar? Dice, quedará estampado el sello. O sea, quedará estampado el sello. Estampado para la eternidad. ¿Ya? Estampado el sello para la eternidad. Sellado para la eternidad. Así el carácter permanecerá puro para la eternidad. Entonces, ahora es tiempo de prepararnos. El sello de Dios no será jamás puesto en una frente impura. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos y mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Todos cuantos reciban el sello deberán permanecer sin mancha ante Dios como candidatos al cielo. Escudriñad por vosotros mismos las Escrituras a fin de comprender la pavorosa solemnidad de la hora presente. Entonces, cuando el Espíritu viene y convence de pecado, el siguiente paso es que nosotros debemos mostrar la justicia de Cristo purificando nuestras almas. Si aceptamos realmente este primer paso de ser convencidos de pecado, entonces vamos a demostrar la justicia de Cristo, y ese es el segundo paso. Y el mundo podrá observar en nosotros esa justicia y verá la diferencia real entre un cristianismo genuino y un cristianismo falso. El primer paso del Evangelio es reconocer que somos pecadores y que necesitamos la justicia de Cristo. Y después necesitamos demostrar la justicia de Cristo y después demostrar la justicia que viene el juicio. Entonces, viene el juicio después de que somos convencidos de pecado, después que manifestamos la justicia de Cristo, nos toca el juicio. Así también, justicia, pecado, justicia y juicio. Ahora tenemos aquí también, así lo mismo, podemos notar que Roma moderna ha sido ilustrada por la Roma pagana y por la Roma papal. Entonces, ¿cómo conocer a Roma moderna? Estudiando a Roma papal, a Roma pagana. ¿Ya? Roma papal, Roma pagana, comprendiendo el actuar de Roma pagana, ¿ya? Comprendemos Roma papal y luego vamos a entender a Roma moderna. Y para que Roma tome nuevamente el control del mundo, según Daniel 8:9 nos dice, que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, el nacer del cuerno pequeño es al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa.
El actuar entonces de Roma es de esa manera. Para que Roma, la moderna, tome el control, tiene que vencer tres áreas, como lo hicieron sus antecesores, al vencer al rey del sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Así, la tierra gloriosa, nosotros entendemos que la tierra gloriosa no es Jerusalén, sino que la tierra gloriosa es Estados Unidos, donde nació la profeta de este último tiempo. Así demuestra que antes que pueda retomar el control del mundo, Roma tuvo que vencer entonces tres áreas. Vencer tres áreas. Al sur vendría a ser Egipto. Al oriente vendría a ser Siria. Y la tierra gloriosa vendría a ser Palestina. Jerusalén, la tierra gloriosa. Entonces Roma tiene que vencer tres áreas. Roma pagana tuvo que vencer tres áreas para poder dominar el mundo. La tercera de estas áreas fue conquistada el año 31. El año 31 fue conquistada la tercera de estas áreas. En una batalla, en la batalla de Actia, ¿ya? La batalla de Actia, en Daniel 12:24 dice que ahí hubo una guerra, una batalla. Daniel, capítulo 11, versículo 24. Y estando en la provincia en paz y en abundancia entrará, y hará que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y estará por un tiempo. Entonces, esa batalla de Actia sucedió en la historia encontramos, la batalla de Actia sucedió en el año 31 antes de Cristo. Dice que estará por un tiempo, ¿ya? Roma gobernaría por un tiempo. Si restamos al año 31 menos 360, nos sale 330 después de Cristo. Esto es antes de Cristo, ¿ya? Nos sale 330. Llegamos al año 330. Cuando Constantino mudó la capital de Roma hacia Constantinopla, en el año 330, Constantino mudó su capital de Italia hacia Constantinopla para gobernar, ¿ya? Ahora, para que Roma papal pudiera volver a gobernar, el mundo también tuvo que conquistar tres áreas geográficas. Entonces, ahora en el año 330 empieza la guerra de Roma papal. Aquí, en estos años que conquistó, esto fue Roma pagana. Para gobernar el mundo de su tiempo tuvo que conquistar tres áreas: Egipto, Siria y Palestina, la tierra gloriosa. Ahora, Roma papal, esto es Roma papal, ¿ya? Roma papal, entonces, tuvo que conquistar también tres áreas para que se imponga en su dominio. ¿Cuáles son esas tres áreas que Roma papal tuvo que conquistar? Cuando Constantino mudó su capital de Roma a Constantinopla, ahora para que Roma papal pudiera volver a gobernar el mundo, también tuvo que conquistar tres áreas geográficas que son los érolos, los vándalos y los ostrogodos. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Eso encontramos aquí
en la plataforma los vándalos, ostrogodos y los érolos. Los érolos en el año 476 lo destruyó. En el año 476. Los vándalos fueron destruidos en el año 407. Y los ostrogodos fueron destruidos a partir del año 377 empezó la guerra contra los ostrogodos, que va a terminar en el año 377. Estos ostrogodos fueron completamente destruidos en una guerra sin cuartel. Completamente estos tres reinos, los vándalos, érolos y ostrogodos, completamente fueron destruidos en el año 538. En el año 538, ¿ya? En el año 538 fue conquistado finalmente los ostrogodos. Y entonces gobernó Roma supremamente durante 1260 años. O sea, de aquí hasta el año 1798. Durante 1260 años, según la profecía. A través del testimonio de dos, una verdad es establecida. Por lo tanto, para que Roma moderna, ya tenemos dos testimonios, dos testigos: la conquista de Roma pagana a tres reinos, Egipto, Siria y Palestina; la conquista de Roma papal a tres reinos, los érolos, vándalos y ostrogodos. Y así, aquí gobernó completamente, por muchos años, Roma pagana. Por no decir, desde el año 164, que aparece aquí en la plataforma, la muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes, puesto que él había muerto en el año 164, años antes del príncipe de los príncipes naciera. Pero Alejandro Magno conquistó los persas en el año 332 años antes de que Cristo. Entonces, alrededor de los años 164, más o menos, de estos años hasta el año 508. Fíjese cuántos años, ¿no? Más de 600 años aproximadamente fue el poder del reino de Roma pagana. Muchos años gobernó. Pero para que gobierne el mundo tuvo que conquistar tres áreas. Así también, de Roma papal, su sucesor tuvo que conquistar tres áreas para que gobernara durante 1260 años. Entonces podemos darnos cuenta ahora que a través del testimonio de estos dos testigos, testigo número 1, testigo número 2 testigos, es establecida la verdad. Por lo tanto, para que Roma moderna, después de recibir la herida mortal, ¿cuándo recibió la herida mortal? Fue aquí. Apocalipsis 13, versículo 3. Recibió la herida mortal Roma papal. Y esta, para que pueda nuevamente gobernar el mundo, tiene que conquistar tres áreas geográficas. Esas áreas se encuentran en Daniel 11:40 al 43. Daniel 11:40 al 43. ¿Cuáles son esas áreas geográficas? Esto ya es para nuestro tiempo. Entonces, para que acá se dé el decreto dominical, tiene que haber una conquista de tres áreas. ¿Ya? Conquista de tres áreas. Ya vamos a ver ahora eso. Estamos ahí. Para que se dé el decreto finalmente, tiene que haber una conquista de tres áreas. Daniel 11:40 al 43. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Eso es aquí, 1798. El rey del sur contendió con el rey del norte.
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y a gente de a caballo. Muchas naves entrará por las tierras, inundará y pasará. Eso es en este atardecer de la historia de la humanidad. Aquí, en 1989, entonces empieza la última generación. Última generación empieza en 1989. Es ahí cuando el rey del norte entra contra el rey del sur, contra la URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS fue derrocada finalmente con la caída de los muros de Berlín. Entonces ya tenemos un área conquistada. La URSS ya lo tiene en su poder, área conquistada hasta ahí. Luego dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces acá vemos, esto fue, la URSS fue, la tierra gloriosa es Estados Unidos, ¿ya? A partir del 23 de septiembre del 2015, la tierra gloriosa ha sido conquistada. A partir del 23 de septiembre del año 2015, entonces ya tiene 2 áreas conquistadas hasta ahí. Pero han escapado de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, los edomitas, los amonitas y los moabitas. Esto se refiere al mundo musulmán en su totalidad, que todavía no ha sido conquistada. Todavía faltan los hijos de los moabitas, los edomitas, que todavía no han sido conquistadas. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El país de Egipto va a ser la ONU. La ONU, Organización de Naciones Unidas, que falta ser conquistado por la Roma papal. Cuando Roma papal conquiste la ONU finalmente, entonces será dueño del mundo. Eso todavía falta. Entonces estamos ahora en el atardecer de la historia de Daniel capítulo 11, versículo 41. Entrará la tierra gloriosa. Entonces decimos que Estados Unidos está siendo inundado por el rey del norte a partir del 23 de septiembre de 2015, pero aún todavía falta un poquito. ¿Ya? Falta un poquito para que totalmente sea conquistado la tierra gloriosa. Entonces, con el decreto dominical se terminará la conquista de la tierra gloriosa, ¿ya? Y finalmente será dueño cuando los Estados Unidos vean el decreto dominical, será completamente conquistada por Roma papal, la moderna. Y así entonces su visión será ahora conquistar la ONU, que ya también está ante nuestros propios ojos, inundando a esta potencia, superpotencia. Entonces vemos que la tierra gloriosa y Egipto finalmente. Así es que cuando Roma moderna hizo caer a la Unión Soviética, el rey del sur en 1989, a través de una alianza con los Estados Unidos, los estudiantes de la profecía ya sabían que este era el primer paso que Roma daba para conquistar el mundo y el gobierno del mundo. Y los Estados Unidos los que van a obligar, entonces son los Estados Unidos que van a obligar a guardar el domingo, y son los Estados Unidos los que van a colocar a Roma moderna en el control del mundo. Entonces, cuando Estados Unidos sea conquistada,
son los Estados Unidos, que dejarán en sus manos del poder de la ONU hacia la Roma pagana, Roma moderna. Así es que en 1989 hubo un cumplimiento profético de Daniel 11:40, el cual arrojó luz sobre nuestra siguiente generación. Por lo tanto, este acontecimiento marca el tiempo del fin para los 144,000. Los 144,000, la última generación de los obreros de la 1.ª hora, ha comenzado. Por lo tanto, a partir de ese instante tiene que haber un aumento del conocimiento entre el pueblo de Dios. Entonces, a partir del año 2001, a partir del 11 de septiembre del año 2001, a partir de 1989 al 2001, comienza el aumento de conocimiento para el mundo. Recuerden que Egipto quiso atacar a Turquía. Este país le entregó su soberanía a las cuatro potencias de Europa, y esto sucedió el 11 de agosto de 1840, cuando el Imperio Otomano, el Imperio Turco, se sujetó ante las potencias aliadas de Europa. Entonces, en Apocalipsis 1 vemos un principio muy importante de interpretación profética. Cristo es el primero y el último, el principio y el fin. El versículo 19 le dice a Juan que escriba lo que ha visto, porque cuando Juan escriba lo que ha visto, eso mismo será en el fin del tiempo. Tenemos que entender que las figuras empleadas en la historia pasada están prefiguradas en las cosas en el tiempo del fin. Todo está prefigurado para el tiempo del fin. Entonces, Isaías 44, el maestro dice lo siguiente en Isaías 44, dice lo siguiente, 44:6, así ha dicho Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová, Rey de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclama lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden, delante de mí, como hago yo, desde que establecí el pueblo antiguo. Les anuncié lo que viene y lo que está por venir. Entonces, ¿quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el que anuncia el principio desde el fin? Es Jesucristo, que nos anuncia el porvenir, que nos anuncia lo que va a suceder. Si queremos saber lo que va a suceder más en el postrero de los días, ahora, después de esto, nos toca entender lo que Jacob dijo a las 12 tribus en su última bendición que él dio a las 12 tribus.